hermanos y amigos, bienvenidos a esta nuestra última enseñanza acerca de la serie La vida en el Espíritu. Si les parece bien, vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Señor, te rogamos que nos guíes con tu Santo Espíritu en el entendimiento de tu palabra, Señor. Cala hondo en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que no te conocen, Padre. Que tú seas glorificado en todo y que el hombre sea humillado en todo, Señor. Te ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén. El pasaje que vamos a ver el día de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Como les mencioné, es el cierre y es la última enseñanza de esta sección de la vida en el Espíritu. Y va a concluir de una forma, digámoslo así, interesante, trayendo a nuestras mentes la reflexión propia de lo que significa lo que cosecharemos al final de nuestras vidas. Nuestra vida no se termina acá en la tierra, nuestra vida prosigue en la eternidad. En Ezequiel aparece de que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en Eclesiastés, perdón. Dios nos ha dado eternidad en adelante, fuimos creados, pero en adelante tenemos vida eterna o muerte eterna, dependiendo de cuál es el destino de nuestras vidas, dependiendo de cuál es nuestra relación con Dios y específicamente con Jesús. Voy a leer el texto y luego vamos a comenzar entrando de lleno a la exposición. Dice así, Gálatas 6, versos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Permítanme leerles un par de artículos de periódico que leí uno de estos días. El periodista dice: hombre de 68 años asesina a su esposa de 29 y luego se suicida. Les hago una pregunta antes de pasar al siguiente testimonio. ¿Ese hombre pagó la culpa por su crimen? La respuesta, creo que de todos, es no. Andrés Behring Breivik, el noruego que mató a 77 personas, ahora está denunciando a su país por violación de los derechos humanos luego de que las autoridades lo mantuvieran retenido en una celda de aislamiento. Breivik es el responsable del tiroteo que el 22 de julio del 2011 dejó al menos 77 personas muertas en un campamento estudiantil en la isla de Utoya, en el sur de Noruega. Fue capturado unas pocas horas después del ataque y en 2012 recibió una sentencia de 21 años de cárcel. Les hago la misma pregunta. ¿Pagó la culpa por su crimen? Aunque ese hombre pase esos 21 años o 22 años de cárcel, o aunque ese hombre viviese 200 años y esos 200 años los pasase siendo torturado en la cárcel, ¿pagaría la culpa por los delitos que él cometió? Nosotros reconocemos de que este mundo o la realidad de nuestro mundo está rodeada de cierta injusticia, de que no todo acto de mal recibe su justa retribución inmediatamente o en esta vida. Sucede que hay personas que se esfuerzan toda su vida por el bien de otros y acaban mal, los tratan mal, terminan asesinados, terminan muertos o terminan pobres. Hay otros que haciendo mal llegan a la cima, llegan a ser presidentes, llegan a ser dueños de grandes empresas, haciendo daño y robando a otras personas. Hay algunos que se van a esforzar toda su vida por llegar y por estar bien junto a su familia y no lo van a alcanzar o no van a llegar más lejos que aquellos que nacieron en una cuna de oro y van a caminar fácilmente hacia un lugar privilegiado. Nosotros entendemos que este mundo no se rige bajo el karma, aunque muchos lo crean. Si yo hago bien no voy a recibir necesariamente bien en esta tierra. Si yo hago mal no necesariamente voy a recibir el mal que merezco en esta tierra. Entendemos y bajo estos mismos testimonios de que estamos rodeados de un ambiente de injusticia y eso debe molestarnos en cierto aspecto. Debe haber cierta molestia acerca de que no todo en esta tierra, algunas cosas sí, pero otras no tienen su justa retribución.
¿Qué hacemos ante esto? ¿Acaso nos entregamos a el fin justifica los medios y nos entregamos a este mundo injusto que va a seguir siendo injusto, al menos hasta que Dios lo determine así, y empezamos a buscar nuestro bien incluso en desmedro del mal de otros, llevando a mal a otros, haciendo mal a otros? ¿Qué responde Dios ante esta cuestión de la justicia y la injusticia en esta tierra? La Biblia tiene una respuesta bastante simple a esta cuestión. Y lo digo simple porque Dios ya lo tiene determinado y aparece claramente en las Escrituras o en la palabra de Dios. Y es lo que aparece al final del verso 7, dice: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios ha determinado de que cada hombre va a recibir su justa retribución por sus actos. En 2 Corintios 5 aparece de que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Los que hayan hecho bien en el cuerpo recibirán gloria y honra, y los que hayan hecho mal recibirán condenación. Algunos dividen estos dos juicios, pero al fin y al cabo lo que quiere ejemplificar es de que al final de los días va a haber un gran juicio en que cada hombre va a recibir su justa retribución. Este texto, el verso 7, va a comenzar exponiendo esta cuestión de la justicia y de lo que uno siembra, lo va a cosechar desde los atributos de Dios. Al principio del verso 7 dice: no te engañes a ti mismo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Implícitamente nos va a enseñar acerca del atributo de la justicia de Dios y de que Dios es el juez. Nos va a decir de que Dios está en un lugar en que puede juzgar a todos los hombres porque Él es el creador. Él tiene la potestad de hacer esto y Él tiene la facultad de hacerlo. Y de hecho en Romanos, entre el capítulo 1 y 2, se nos dice de que Dios juzgará por Jesucristo al final de los tiempos los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará en base a los secretos, a lo más oculto del hombre, porque Dios es un juez justo. Y a lo que se refiere cuando dice que Dios no puede ser burlado, va a expandir otro atributo además de que Dios es el juez, que no puede ser burlado, que no lo podemos engañar, y no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Se va a expandir un atributo de Dios en que David escribió un salmo completo y un salmo hermoso acerca del conocimiento de Dios de todas las cosas en este mundo, inclusive acerca de lo más profundo de nosotros. Este salmo dice así: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Este salmo maravilloso, que es el Salmo 139, va a exponer algo que puede causar únicamente dos cosas en los hombres. Una, confianza, de que Dios lo sabe todo. Pero hay otra cosa, terror, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce lo más profundo de todos nuestros corazones, nuestras motivaciones más profundas, nuestros pensamientos en oculto, cuando estamos solos en nuestra casa, solos en nuestra pieza, solos en nuestra mente. Dios conoce cada uno de esos pensamientos, palabras y acciones. Dios conoce absolutamente todo. Y si Dios es el juez y Dios lo sabe todo, entonces tenemos un problema como hombres. Porque si Dios es el juez y Dios lo sabe todo y Dios es un juez justo, como diría Abraham en Génesis capítulo 13, el juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Si todos los hombres somos pecadores, como los declara Romanos capítulo 2 y 3, como lo dice el Salmo 14, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie justo, todos los hombres estamos bajo la condenación de Dios. Entonces esa injusticia que vemos alrededor nuestro tiene una fecha límite. La fecha límite es cuando Dios va a traer a todos los hombres a juicio. Eso es lo que nosotros entendemos como el juicio final. David también reflexionaba en cuanto a esta realidad, a la unión entre la justicia de Dios y la omnisciencia de Dios, diciendo: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién permanecerá? ¿Quién podrá, Señor, mantenerse? Dice el Salmo 130, verso 3. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él entendió la dificultad que se presenta cuando nosotros vamos delante de Dios siendo injusto y siendo Él justo. Nadie puede mantenerse delante de Él. Les hago una pregunta. ¿Cómo es entonces que nosotros, los evangélicos, los cristianos protestantes, aquellos fieles o que pretenden ser fieles a la palabra del Señor, decimos que Dios es un Dios perdonador? ¿Cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo perdonador? Si de repente se presentara alguien en un juicio por atropellar a alguien, aunque sea involuntariamente y quebrantó la ley, y el juez le pregunta a esta persona que se presenta en el juicio: ¿estás arrepentido? La persona le dice, honestamente incluso: sí, estoy arrepentido. ¿Lo volverías a hacer? El enjuiciado le responde: tendría mucho más cuidado y no lo volvería a hacer. Si el juez le dice: ¿estás perdonado? ¿Quedas libre? ¿Qué tipo de juez es él? Es un juez injusto, porque no hay juez justo que pueda liberar a aquel que es imputado sin el pago justo de lo que ha cometido. Siempre un pecado o un delito debe tener su justa retribución. Entonces, ¿cómo decimos que Dios es un Dios perdonador? El mismo David lo escribe en el verso 4, después del Salmo que les leí en el 103, cuando dice: pero en ti hay perdón, para que seas alabado. ¿Cómo es que Dios es juez justo y perdonador? Esta es una dificultad que también presenta Isaías. Bueno, es aquí donde entra Jesús. Es aquí donde entra la justicia de Cristo. Y por eso nosotros hablamos tanto acerca de Jesús. Porque Jesús viene a la tierra y carga sobre sus espaldas. Él, no habiendo cometido ningún pecado, siendo el único justo, habiendo vivido una vida santa, conforme a la ley, viene y recibe la ira, el castigo de Dios que merecíamos los pecadores. El castigo que un juez justo otorgaría y condenaría a aquellos que nos presentamos con delitos y con pecados delante de su presencia. Y Jesús lo carga sobre sus espaldas. Y es aquí donde se produce lo que nosotros llamamos un glorioso intercambio, en que Pedro nos dice que el justo, Jesús, muere por los injustos para llevarnos a Dios. Es aquí donde el que no conoció pecado, Jesús, por nosotros hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, lleva la justa condena que merecíamos como pecadores, para que nosotros recibiésemos en su lugar su justicia perfecta. Y es aquí donde el juez justo se presenta como justo porque castiga, pero también como perdonador porque perdona a aquellos que son de la fe de Jesús. Y Romanos 3:26 lo resume perfectamente cuando dice: para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa es nuestra fe, esa es la fe cristiana. Jesús tomó mi lugar en el castigo del juez justo. Y por eso yo entro con confianza delante de Dios y no tengo temor de que Él conozca mis pensamientos, porque la justicia que yo voy a llevar al juicio no es mi justicia. Pablo en Filipenses dice: y ser hallado en Él, no por mi propia justicia que es según la carne, sino por la justicia que es en Cristo Jesús. Su justicia, no la mía. Y esa justicia que es imputada, que es puesta legalmente por sobre nosotros, nos transforma en nuestra vida y empieza a hacer que nosotros comencemos a cosechar para vida eterna. Y es aquí donde sigue el pasaje
cuando dice el verso 8 de Gálatas 6, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción o condenación. El que siembra para la carne, al fin y al cabo todos los hombres sembrábamos para la carne, va a haber una cosecha, y no es de bien, es una cosecha de condenación. Pero aquellos que sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Y podemos sembrar en el Espíritu por la simple razón de que hemos sido perdonados y justificados en Cristo. Y se nos dio su Espíritu, se nos dio su justicia para que empecemos a vivir la justicia. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice que fuimos salvos por gracia mediante la fe, y esto no era de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras, no por las cosas que hiciésemos para que nadie se pudiese gloriar y decir, mira, por lo que me gané mi salvación, sino para Él, por su justicia, por su gloria. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice el verso 9 o 10, no recuerdo bien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces aquí cuando se nos dice de que aquellos que hacen bien cosechan bien, esas son las obras que Dios nos entregó para que hiciésemos y que nos capacitó para que pudiésemos cumplir. Eso es lo que dice el verso 8. Hay algunos que van a sembrar para su carne y van a recibir condenación, pero los que son de Cristo siembran para el Espíritu. No te está diciendo de que vas a recibir salvación si es que tú siembras en el Espíritu. Está diciendo y está hablando de los que siembran para el Espíritu. Porque los verdaderos cristianos viven su vida para la gloria de Dios y se entregan a Jesucristo en plenitud. No hay salvación sin señorío. No puedes decir que eres salvo y vivir una vida de injusticia. Aquellos que vivimos bajo la justicia de Cristo, procuramos el bien hacer porque está dentro de nosotros y viene de Dios. Porque el querer como el hacer provienen de su buena voluntad que se nos ha sido dada. Entonces hay estos dos destinos. Están los que van a cegar condenación y están los que vamos a cegar vida eterna. La reflexión de Pablo para los cristianos, ¿cuál es? En el verso 9. 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Tú que has recibido la justicia de Jesús, no te canses de hacer el bien. Yo sé que hay muchos cristianos que están viviendo o que vivieron en algún momento momentos en que disfrutaban mucho su comunión con el Señor, estaban entregados a la obra del Señor, dedicaban mucho tiempo, tanto en la iglesia como en sus casas, a orar, a leer las Escrituras, a tener una comunión íntima con Dios, y miran ese pasado como diciendo, ¿cuánto añoro esos días? Querido hermano, puedes seguir sembrando para el Espíritu. No tienes que mirar con añoro lo pasado porque Dios nos ha capacitado para vivir en el Espíritu, para sembrar para el Espíritu y para no cansarnos. Por eso Pablo nos anima y nos dice, no nos cansemos. Hermanos, si todos trabajamos juntos, el Señor va a ser glorificado. Nuestra iglesia va a crecer. Y con crecer no me refiero ni siquiera a números y ni siquiera a dinero. Esas cosas son irrelevantes. Vamos a crecer como una comunidad que resplandece para la gloria del Señor. Vamos a ser transformados juntos. Vamos a alabar todos juntos. Vamos a poder predicar el Evangelio a los demás recién cuando seamos transformados y no nos cansemos pues de hacer el bien. Y el verso 10 habla de la oportunidad. Entonces, así que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a otros y más aún a los de la familia de la fe. Mientras estemos en esta tierra, nuestra dedicación tiene que estar puesta en aquellas cosas que no perecen. Si tú siembras para tu vida, para tus deseos, para lo que a ti te importa simplemente, eso morirá junto contigo en esta tierra. Pero si siembras para la vida eterna, si das para aquello que no puedes recibir una retribución justa en esta tierra, sembrarás para el resto de tu eternidad. Nosotros podemos servir al Señor y no recibir nada en esta tierra. Pero podemos y vamos a servir al Señor para que seamos glorificados en Él eternamente, para recibir nuestra justa retribución en la eternidad para aquellos que sembramos en el Espíritu. Si hay algo en cómo podemos aplicar esto, yo sé que hay personas que no tienen
o que no creen en Jesús que están viendo esto, que no se identifican como cristianos, que ni siquiera asisten a una iglesia, el asistir a una iglesia, el hacer cosas buenas no te hace salvo. La fe de Jesús, la justicia de Cristo es la que te salva. Pero esa justicia va a cambiar tu vida. Si tú crees con fe en Jesucristo, que murió en la cruz tomando tu castigo del juez justo, tú vas a tener que cambiar tu vida. No hay absolutamente ningún verdadero creyente que haya absorbido, que haya recibido la fe y la justicia de Jesús, que no haya cambiado su vida. Él no es un verdadero creyente si su vida no ha cambiado. Jesús no es unos tickets al cielo. Jesús es vida eterna, es transformación. Él hace todas las cosas nuevas. Aquellos que hemos sido transformados en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Si tú estás viendo esto y no tienes a Cristo como Señor, tienes un problema para la eternidad. Y vas a vivir toda tu vida en la incertidumbre. Y yo te entrego ahora una certeza de que cuando mueras vas a sufrir la condenación eterna. Pero Dios ha provisto a Jesús, su Hijo, para que por la fe y tú arrepintiéndote de tus pecados puedas creer en Él y tener vida eterna y cambiar tu vida y pertenecer a alguien que es más valioso que todo lo que puedas ganar en esta tierra, que es Jesús. Pertenecer a la comunidad más amorosa que haya existido en la eternidad, porque Dios la creó, que es su iglesia. Dios te está dando tiempo ahora y no lo desperdicies. No sabes si vas a morir mañana. Todos tenemos nuestros días contados, pero no sabemos hasta qué número llegan. Si mueres mañana te vas a encontrar con la condenación si no tienes a Jesús. Si tienes la justicia de Jesús, puedes vivir tu vida en paz haciendo el bien, porque vas a cegar vida eterna. Si eres creyente, tienes la oportunidad en esta vida de sembrar para las cosas que valen la pena. Pablo, hablando de aquellos que sacrificaban mucho sus cuerpos para ejercitarse y dedicaban mucho tiempo a eso, él decía que el ejercicio físico es para poco provecho. Es poco porque es para esta vida simplemente. A la eternidad no nos llevaremos unos cuerpos esculturales. Sirve, pero sirve para poco. No significa que debamos descuidar nuestros cuerpos. Pero dice que la piedad para todo aprovecha, porque sirve para esta vida y para la venidera. Si tú siembras en piedad y en la justicia de Jesús en esta tierra, dedicándote a conocer a tu Señor, a vivir para la gloria de tu Señor, vas a cosechar acá fruto para con los demás, fruto para con tus hijos, fruto para con tu familia, fruto para la transformación de tu carácter, fruto para tu gozo si es que vives en amargura, fruto para tu esperanza si tienes miedo acerca del futuro. Y además, sembrarás para vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien. Tienes el tiempo de poder volver a tomar aquellas cosas por las cuales tuviste pasión en algún momento. Muchos se refugian en ese pasaje que Jesucristo le escribe a las iglesias en Apocalipsis y a Éfeso específicamente, como has dejado tu primer amor. Jesucristo no es un primer amor. Jesucristo es un amor eterno. Es el amor de toda tu vida. No puede ser tu primer amor. Es tu amor de siempre. Yo amo a Jesús y nuestro amor por Jesús se va a ver reflejado en que amamos a los demás y amamos a Dios y dedicamos tiempo para conocerle. Tiempo en su palabra, tiempo en oración, tiempo con su iglesia, tiempo para hacer el bien a los que han recibido mal en esta tierra. Si queremos ser luz en este mundo, no nos cansemos de hacer el bien. Así que si tengamos oportunidad y si tenemos oportunidad, procuremos el reflejo de esta justicia. Lo que quería que aprendiéramos el día de hoy es que, a pesar de que veamos injusticia alrededor nuestro, Dios es un juez justo. Y lo que el hombre siembre va a cosechar. Si siembras para tu carne, hay condenación. Si siembras para tus obras, para tu gloria, para lo que tú quieres, vas a cegar condenación. Pero si siembras para Jesús,
y por medio de Jesús, si descansas en su justicia, segarás vida eterna. Señor, te agradezco por el poder meditar acerca de que todo acto tiene sus propias consecuencias. A veces creemos que porque estamos solos o porque nadie nos vio o porque no hicimos daño a nadie, nuestros pecados no van a tener su justa retribución. Tú eres el juez justo y descanso, Señor, en ello. Tú eres el juez justo y pagarás a cada uno conforme a sus obras. Y te doy gracias por Jesús, porque el día del juicio me presentaré con los ropajes de justicia de Él. Y puedo descansar ahora en ello. Ayúdame a vivir el bien que se me ha sido otorgado por la fe. Ayúdame a vivir la justicia que se me ha regalado. Te ruego por nuestra iglesia, Señor, Unión de Centros Bíblicos Perquenco, para que podamos reflejar a los demás el bien y la justicia de Cristo Jesús. Que tu Espíritu nos guíe día a día a reflejar a Jesús en nuestras vidas, a hablar de Jesús a otros y a permanecer en tu perfecta justicia, Señor. Quiero que con cada uno de mis hermanos nosotros podamos presentarnos en tu gloria y que tú puedas decir buen siervo y fiel. Te agradezco por este tiempo que hemos podido estar meditando en el texto de Gálatas. Amén. Que el Señor les bendiga.